les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Talkie Learning. Mi nombre es Mónica Gómez y hoy hablaremos sobre el campus virtual, una herramienta indispensable para la formación. Conoceremos las ventajas que tiene el campus virtual de código abierto Chamilo. Recuerden que si tienen alguna inquietud, nos la pueden enviar a través de nuestro chat y la contestaremos al final de la sesión. Nuestra invitada especial de hoy es Noa Orizales. Ella es especialista en e-learning con más de 15 años de experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones educativas digitales en España. Es fundadora de Contidos Digitais, pero dejemos que ella nos cuente un poco más sobre su trayectoria. Bienvenida, Noa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Me hace gracia que lo que dices de 15 años de experiencia, toda la vida queriendo tener experiencia y ahora que la tienes, es madre, 15 años, esto ya me hace muy vieja, o sea, nunca estamos contentos. Cuando no la tienes, porque no la tienes, y cuando empiezas a tener mucha, porque ya son muchos años entonces. Sí, Es curioso. bueno, pues para iniciar, cuéntanos un poco cómo nació Chamilo, cuál es su historia brevemente Ujú. y algo muy curioso que es su logo, de dónde salió esa idea del camaleón. Pues mira, bueno, primero para los que no me conozcan, que seguramente son la mayoría, eh, yo soy Nora Arizales, como bien has comentado, dirijo Contidos Digitais y también soy coordinadora de comunicación de la Asociación Chamilo. La Asociación Chamilo es la asociación que regula un poco el software, bueno, toda la vida pública, por así decirlo, del software Chamilo LMS. Este software es un software de código libre que nació pues, en torno al año 2010 aproximadamente como una derivación de un producto previo que se llamaba Dokeos, porque los desarrolladores que estaban implicados en este proyecto querían hacer pues, un proyecto más centrado en la comunidad, más abierto, honesto con la comunidad y con una serie de planteamientos un poco diferentes a lo que se estaba haciendo con el anterior producto. Y de ahí que surgiera este proyecto. Y de ahí que hoy esté yo aquí tanto con mi empresa que presta servicios en torno a este tipo de software, usando este software como base, y también que me haya involucrado en la asociación porque creo en este proyecto como un proyecto de comunidad, aunque bueno, sabemos que ahora mismo está pasando por un momento delicado y no sabemos en los próximos meses qué forma le vamos a seguir dando para continuar con esa idea tan utópica de un producto radicalmente libre, como nos gusta definirlo. Pero bueno, a día de hoy estamos aquí, es lo importante. Y me preguntabas un poco que a la gente le llama la atención. Y el otro día, cuando le preguntaba a la inteligencia artificial, tratando de hacer un resumen de dónde venía el logo, pues sigo viendo que hay mucha confusión. Así que aprovechando este altavoz, lo aclaro. El logo de nuestro producto es un camaleón, no una ave de Honduras, como decía la inteligencia artificial, que vemos que sigue patinando bastante. Y es un camaleón no porque nos guste ese animal en particular o porque haya sido una decisión azarosa, no. Lo pensamos muy bien porque cuando nació el proyecto Chamilo teníamos una visión muy clara de que tenía que ser un producto que se pudiera adaptar a distintas situaciones y diferentes contextos, como el camaleón, que cambia de color según la ocasión, como dice la canción. Por lo menos una muy Sí. popular que hay aquí en España, no sé si internacionalmente también es conocida. Y esa era un poco la intención de representar con una sola imagen la flexibilidad y capacidad de integración con otros sistemas y en otros ecosistemas de formación que tiene un software tan potente como Chamilo, ¿no? Que, por eso los colores, por eso la figura del camaleón y los distintos colores que lleva arriba, como tratando de simbolizar que se puede adaptar pues eso, a entornos más corporativos, entornos más educativos, entornos universitarios, todo, a pequeñas academias, es decir, que tiene mucha versatilidad y mucha capacidad de adaptación. Y de ahí que escogiéramos ese pequeño animalillo que ya nos ha acompañado durante todos estos años y que ya es casi la mascota de la casa. Sí, ok, qué bonita historia. Sí, y sí, se adapta mucho al concepto que quieren dar, de Ujú. adaptarse o amoblarse, identificando las instituciones o las diferentes empresas a las que quieran ofrecer el servicio. Sí, o sea, como yo creo que define muy bien el producto porque representa justamente lo que Chamilo puede hacer, que es mimetizarse, integrarse en otras estructuras, conectarse con otros CRMs de instituciones o de
entidades de todo tipo y funcionar de manera casi simbiótica como el camaleón en su contexto, ¿no? Que cuando estás metido en ese ecosistema no lo distingues del palo, no lo distingues de la hierba. Pues aquí igual, ¿no? Que puedas tener un flujo de formación completamente integrado, pasando pues eso, desde que inicias, ¿no? Captas al alumno, si es una institución, por ejemplo, de formación, en su primera, cuando hace el primer contacto con la entidad, te pasas a esa persona a tu propio CRM y ya paga o le das el alta o lo que sea, hace otras cosas en la organización y una de ellas es la formación y todo eso en un ambiente completamente integrado. Yo creo que lo hemos logrado, que el logotipo eh, se ha adaptado bastante bien a la filosofía que hemos intentado aplicar al producto en estos años. Claro que sí, sí, totalmente. Y pues bueno, dentro de las nuevas tendencias tecnológicas que ahora vemos, como la inteligencia artificial y microlearning, que ha incorporado Chamilo. Pues mira, Chamilo, no me llegaría a la charla para contarte todo lo que se ha incorporado, pero sí que es cierto que, pues, como cualquier otro LMS, no somos impermeables a las tendencias y a las cosas, a los distintos derroteros que van surgiendo para enfocar planes de formación, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos sido permeables y nos hemos ido tratando de adaptar un poco a lo que iba demandando la sociedad, porque al final la filosofía de Chamilo es no solo que sea un software empresarial, sino que es, bueno, de hecho, en su acta constitucional, la Asociación Chamilo tenía como objetivo promover la educación a nivel mundial, nada más, nada más y nada menos. O sea, un objetivo súper amplio. Entonces, dentro de ese marco, sí que siempre hemos querido poder incorporar diferentes estilos de aprendizaje, diferentes tendencias tecnológicas, porque sabemos que hay muchísima variedad de usuarios que pueden pues, no encajar en una formación o unos estilos concretos. Entonces, en ese sentido, por citarte algunos, pues hemos en los últimos años, bueno, el más reciente y el que todo el mundo tiene que hablar, por supuesto, pues la IA, ¿no? Cosas tan sencillas o que sabemos que le facilitan mucho la vida a un porcentaje muy alto de profesorado que utilizan nuestros campus, es pues la generación automática de test y de lecciones, ¿no? En base a una serie de preguntas con una serie de plantillas de formato que les facilitan romper esa barrera del folio en blanco o de la sí, bueno, de la sí, el horror vacui, ¿no? Enfrentarte al tengo que crear una lección de historia medieval y hacer unos test y todo desde cero y no sé por dónde empezar, no tengo guión, me falta todo, o ya tengo esa teoría y no sé cómo hacer la evaluación. Bueno, pues todo eso lo hemos incorporado también en Chamilo y actualmente es posible ya crear escenarios formativos y test usando inteligencia artificial. Hemos metido también, nos hemos sumado también un poco al carro de la gamificación o la ludificación, incorporando pues sistemas de badges o medallas que se consiguen en base a la consecución de competencias, rankings en los sistemas de test, por ejemplo, para las diferentes, cuando compites, ¿no? Con tus compañeros o en grupos de formación, para que puedas tener como un pequeño pique saludable, ¿no? Tus compañeros y ver en qué puesto has quedado, si estás mejor, si estás peor. Hemos hecho también o sea, hemos tratado también de mantener mucha flexibilidad para adaptarnos también a esta nueva, bueno, ya no tan nueva, pero que ha estado en los últimos años también muy en boga del microlearning, de hacer pequeñas píldoras autocontenidas en las que puedas tener ya todo, ¿no? La teoría, un vídeo, un test final y la obtención de tu diploma, todo en una pequeña píldora formativa para hacer formación in company, por ejemplo. Y pues hemos continuado desarrollando herramientas ahí que permitían un poco el doble uso, ¿no? Utilizarlo en ese contexto de microlearning o también hacer formaciones muchísimo más extensas, pero sin limitar la capacidad del profesor para decidir qué técnica quiere usar o qué metodología quiere usar para llegar a un público concreto. Por Ok, supuesto, aprendizaje social, hemos metido pues, una red social propia dentro del campus, herramientas para gestión de grupos. Hemos metido también, esto en el último congreso que hicimos en Valencia, estuvo muy interesante, la gente se interesó bastante por esto. Sistemas de proctorización, porque sabemos que cada vez la formación híbrida, a pesar de que parecía que iba a desaparecer, ¿no? Que todo lo reemplazaría el e-learning, pues la realidad es que no está siendo así y que todavía sí, continuamos teniendo mucha parte presencial.
demasiado. Entonces, una de las herramientas así como más estrella o más interesantes de estos últimos años es una pequeña herramienta de proctorización o supervisión de exámenes en vivo que permite pues grabar al alumno, regular y saber qué está haciendo en cada momento para garantizar que es la persona que está tomando el examen y qué acciones está haciendo mientras está haciendo ese examen, ¿no? Que no pueda abrir las pantallas, este tipo de cosas. Exacto. Sí, tener un mayor control sobre Sí, tener un mayor control para continuar pudiendo usar esta parte virtual con la parte que seguimos, que sabemos que sigue siendo bastante mayoritaria de la formación híbrida. Incluso en Samilo ya teníamos incluso una herramienta que permitía combinar la realización de exámenes online con una firma física al terminar ese examen en la propia el- plataforma, o sea, en el propio examen, como para dar un plus más, ¿no? De que es la persona que está realizando el examen online, que ya sabes que la IP pues ya no es un dato fiable, porque puedes tener un VPN, puedes, bueno, todas estas cosas. Entonces, sí que hemos tirado por ahí por mantener mucho las posibilidades de formación híbrida. Incluso que sabemos que es tendencia, o sea, es algo que no va a desaparecer y creemos que incluso cada vez empieza como a estar más potenciado porque se busca como un equilibrio, ¿no? Entre estar totalmente online y con el teletrabajo, ¿no? Aparecía la panacea inicialmente y todos queríamos teletrabajar, pero claro, en el momento que estás todo el tiempo teletrabajando, quieres también tener un poco de contacto con la realidad, con tus compañeros, con seres humanos, exacto, sí, ya no es válido ese formato, ¿no? Pues yo creo que al e-learning le ha pasado un poquito igual y se está viendo pues esa tendencia un poquito ahora, ¿no? Que no se puede, o sea, la idea de que todo iba a ser online, todo se iba a hacer e-learning, todo se iba a hacer a través de sí, plataforma, está un poquito en desuso y cada vez va siendo más a que se pueda combinar con otro tipo de acciones. Y en este sentido, pues también en los últimos años también se ha incorporado a esta tendencia con herramientas que permiten, por ejemplo, combinar la evaluación automática con una evaluación presencial y que ambas se combinen de manera automática, o sea, una vez que la persona hace una parte presencial del tipo que sea, la puede combinar en un sistema de evaluación complejo que ya cogía valores automáticos. De manera que para los profesores es muy útil porque puedes continuar teniendo una parte de evaluación automatizada y al mismo tiempo ya incorporar también esta parte más presencial o manual. Y esto yo creo que es un poco las que más te destacaría. Ya te digo, podría decir muchas otras, pero como tenemos un tiempo no limitado, terminamos. creo que nos podemos quedar aquí. Sí. Sí, uy, pero buenísimo todo lo que me cuentas. Muchas herramientas que yo creo que yo no conocía y de pronto en nuestro público tampoco las conocía, muy valiosas. De Me alegro. pronto, pues bueno, tú conoces que generalmente se crean ideas erróneas o mitos sobre empresas o sobre servicios, productos que uno no ni sabe de dónde salieron, como por ejemplo lo que nos contabas del logo que crean era una El ave de abeja. Honduras. ¿Qué tipo de mitos te has encontrado más a menudo? Pues mira, yo creo que el más frecuente y el que, bueno, si no es el más frecuente, es el que más rabia me da, eso seguro, es o sea, mucha gente tiene la creencia errónea de que como es un software libre y es gratuito, es muy limitado. Es decir, hay una asociación directa entre, o sea, nuestras mentes están como precondicionadas a que lo gratis es demo o es Sí, como una versión reducida, porque el mercado es así, ¿no? O sea, tú te vas a suscribir a cualquier aplicación y tienes como tres opciones, la gratis, la intermedia y la enterprise. Bueno, pues todo el mundo sabe que la gratis es porque no tienes tanto almacenamiento, tanto espacio, tanto lo que sea, ¿no? O tantas licencias, lo que sea. Entonces ya eso como que está súper instaurado en nuestra cabeza. Entonces mucha gente, cuando por lo que sea llega a Chamilo, lo escucha hablar de él o lo que sea, y escucha libre, por desgracia en el pasado se ha asociado software libre a software gratuito, que no tiene por qué serlo. O sea, son dos sí, conceptos distintos, pero es como que llaman unidos. Entonces, de libre se pasa a gratis sí. y de gratis se pasa a, entonces es como reducido o no tiene posibilidades o es una versión muy pequeña y sobre todo mucho más pequeña que Moodle, que es nuestro competidor directo. Moodle es otra plataforma de código libre y es como la primera
plataforma de código libre, la más conocida en el mundo open source. Pero Chamilo, yo diría casi que es la segunda a este nivel y es su Sí. competidora directa y se sigue considerando como la hermana pequeña o una versión de segunda o una versión B. Y esto a mí me pone muy mal, me enfada mucho Pues, porque no es verdad. No es verdad, es un mito. O sea, Chamilo es igual de robusta o más, incluso es muy ligera, es mucho más ligera que Moodle para muchos entornos y tiene prácticamente las mismas capacidades que puede tener una instalación de Moodle. Entonces, esta falsa creencia sí que me la encuentro mucho. Y mm, incluso la percepción de que no, o sea, de que como es un producto libre no hay nadie detrás y tampoco no es verdad, porque los productos libres siempre tienen un liderazgo, normalmente puede ser una institución, una asociación, una empresa, lo que sea, pero no son productos que solo se construyen con la voluntad de la gente desalineada que cada día se levanta, ¿no? Random en un sitio y se pone a trabajar en un proyecto de código libre, no es así. Y da la sí, no, sensación, mucha gente como que le genera inseguridad, o cree que es un producto poco seguro, porque, no, por eso, porque no, por esa porque misma lo idea, asocia sí. a gratuito, a demo, a libre, y que libre quiere decir que la gente ahí aporta, pero sin rumbo, sin una guía, sin un control de las aportaciones, y nada más lejos de la realidad. Totalmente, sí. Sí, entiendo completamente tu, tu sentimiento. Y bueno, y entrando un poco en el trabajo que ya han tenido durante todos estos años, ¿cuántos años es que tiene Chamila? Pues desde el 2010, no me vas a hacer la cuenta porque soy malísima con los números, pero ya bastantes años. Sí, 25 años. Pues por ahí. No, no, en 2010, El 18 de enero estamos de 15. cumpleaños. ¿Qué proyecto, cuál es el mayor proyecto en el que has trabajado en Chamila? Vale. Aquí me voy a dividir en dos, porque una cosa son los proyectos en los que yo directamente he podido participar a través de mi empresa de contenidos digitales, y otra cosa son los proyectos que conozco a través de mi papel como coordinadora de comunicación en la Asociación Chamilo, con los que he tenido la ocasión de estar en contacto. Entonces, te voy a comentar primero de los que yo conozco más directamente y luego te comento un poco de los que he visto como asociación. De los que he gestionado yo directamente desde Contenidos Digitales, para mí, yo creo que uno de los, hay varios, ¿no? Pero como tienen diferentes características, pues voy a mencionar tres de ellos porque me parecen como representativos de la diferente tipología que tiene cada uno. Uno es uno que no es que sea un volumen de usuarios enorme, pero llegó a tener, abarcamos cerca de 11.000 usuarios más o menos aproximadamente, es un proyecto que hicimos con el Hospital Universitario Valdebrón aquí en Barcelona, en España, en el que ayudamos al hospital a poner en marcha su campus virtual y todo el proceso de formación para las UCIs de neonatos y la incorporación de personal sanitario al hospital durante las bajas. Un proyecto súper bonito, me pareció que estaba muy alineado también con la filosofía del proyecto de Chamilo y fue un proyecto bastante retador porque esto fue cuando aún el e-learning no estaba tan desarrollado y me parece que haber logrado un proyecto de este tipo y que además con posterioridad, que hablaremos de eso después más adelante, seguramente que saldrá el tema, eh, consiguiéramos que ese proyecto no se quedara cautivo en nosotros y que se pudiese migrar a las propias infraestructuras del hospital, ¿no? Cuando ellos consiguieron ya crecer y navegar por sí solos, pudimos transferir todo el proyecto, me parece todo un logro y me parece que merece la denominación de mayor proyecto, ¿no? De, Sí, cumple como con todos los requisitos, o sea, un buen volumen de alumnos, era un proyecto retador porque eh, se estaba empezando con el e-learning y había que ponerlo en marcha con muchas cosas que no se sabían todavía y que había que ir experimentando, y además le pudimos dar continuidad transfiriendo ese conocimiento y toda esa funcionalidad al propio hospital para que pudiera continuar por sí solo de ahí en adelante, que se alinea con la filosofía que siempre hemos aplicado al producto por detrás, ¿no? Con la finalidad con lo que lo hacemos. Pero luego, o sea, eso en cuanto a me parece un proyecto importante. Pero después
Quizás en cuanto a volumen, a mayor proyecto, pues sí que tenemos otro que tiene 160.000 alumnos en este momento, que es un proyecto que tenemos aún en la actualidad. Este sí que lo destaco, me parece uno de los mayores también, pues una por el volumen de alumnos que gestiona y sobre Sí. todo por la dificultad, porque también una de sus funcionalidades es la posibilidad de tener un entorno multi-URL, es decir, un sistema con una misma base de datos y distintas máscaras de acceso que permitan como pues, a distintas delegaciones o distintas entidades acceder a una serie de contenidos compartidos que están centralizados. La dificultad técnica de esto es brutal. Sí. Es muy grande, sí, porque Sí. tener un entorno de este tipo con más de 19 portales diferentes, con sus administradores, pero con una base de datos compartida, bueno, todo, o sea, la dificultad técnica en cuanto a mantenimiento, actualizaciones, a parches de seguridad, a ajustes de detalles que un campus quiere, el otro no. Bueno, es uno de los proyectos más retadores que hemos tenido hasta la fecha en Contidos. Y me parece interesante por eso, ¿no? Por el volumen de alumnos que maneja, el tipo, Sí. la modalidad de esta gestión multi-URL, que no es frecuente ni no la encuentras en muchos LMS tampoco. Eh, y luego, también me gustaría destacarte, por ejemplo, pues otros dos que también fueron así proyectos interesantes o potentes. El proyecto de, por ejemplo, un proyecto que nos requirió la realización de exámenes en vivo que hicimos para CaixaBank, por ejemplo, aquí en España, una entidad financiera de aquí de España también, que requería unas pruebas de promoción interna que se tenían que realizar en un mismo momento. O sea, el examen empezaba a las 9 de la mañana para 3.000 alumnos a la vez, con un nivel de concurrencia muy elevado y la verdad es que también lo respondió muy bien. Quedamos muy satisfechos con la experiencia y cumplir muy bien las expectativas de la realización de la prueba. Este también me pareció un proyecto bastante interesante. Buenísimo. Ujú. Y luego ya en el ámbito de la asociación, o sea, ya como asociación, pues sí que conozco proyectos muchísimo más grandes, proyectos, por ejemplo, como el que tuvimos tuvo Chameiro, ¿no? A través de otros proveedores, con la Universidad de Tocantins do Brasil, que este tenía cerca de 80.000 usuarios, o un proyecto también muy interesante con un instituto de Perú que llegó a tener en matrícula 650.000 y rondando una media de activos de los 200.000, más o menos, que para, sobre todo para los que creen que también es un proyecto menor también, que es como para gestionar Sí. 4 formaciones de 10 personas, para nada, ¿no? Para muestra un botón y este tipo de casos. O luego, por ejemplo, conozco, por ejemplo, otros proveedores aquí en España que tienen también algún portal muy interesante, muy grande, con 350.000 alumnos aproximadamente, rondando los 2.100 cursos aproximadamente y más de 60.000 sesiones activas, o sea, creadas en ese campus, para que os hagáis una idea de que se puede ir desde lo más pequeñito hasta proyectos de mucha envergadura. Creo que no hay duda de que Chamilo tiene una experiencia muy, muy buena y que detrás de todo hay un equipo de especialistas que soportan todo esa, como lo decías, como desde mantener una herramienta para algo muy pequeño hasta algo tan robusto como los ejemplos que nos han Sí, comentado. exacto, exacto. Sí, así es. Sí, muy buena. Bien, pues dentro de los mitos que hablábamos antes, también hay una parte que de pronto considera un software libre como con menores características que un sistema privado. Ujú. ¿Por qué un software libre podría considerarse más ético y social que los sistemas privados? Bueno, más ético, desde luego, seguro es fácil de argumentar o de defender. Y más social, pues yo creo que también porque incorpora esa parte, o sea, el proceso de co-crear, de crear en común, siempre es más enriquecedor y más social, obviamente, que el proceso de crear individualmente. Pero, o sea, ¿por qué considero que es más ético y más social que las alternativas de seguro privado? Bueno, pues la primera, y que además sabemos que es un tema súper candente ahora mismo en la Unión Europea, hay diversos países que están empezando a sacar directivas que obligan a las instituciones públicas
fuerzan el uso de software libre en todos los estamentos públicos, como escuelas, por ejemplo. Aquí donde yo resido, en Galicia, la Junta de Galicia, por ejemplo, que es el órgano que rige la escolarización aquí, eh, ha implementado esta política de software libre. O sea, los servidores y todos los productos que utilizan en la escuela son de código libre. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué voy a esto? Porque el software libre nos devuelve autonomía y soberanía digital, que es uno de los grandes melones que estamos abriendo ahora en Europa, de qué pasa con este tema, ¿no? De devolver el poder y el control del software a las organizaciones, que no exista la dependencia de un proveedor único y que los datos no se queden cautivos, como podría haber pasado, por ejemplo, con este proyecto que comentábamos antes del Hospital de Valdebrón, ¿no? Que en un momento dado, si nosotros hubiéramos sido un software privativo, en el momento que no quieren seguir con nosotros o el proyecto no va en la dirección que ellos quieren o quieren expandirlo en otra dirección, no podrían, porque somos nosotros los que decimos hasta dónde llega el software, de qué manera, con qué Ujú. condiciones, etc. El software libre rompe esta barrera, te devuelve ese control y te permite poder cambiar de proveedor, te permite poder expandir ciertas secciones, pues si tú tienes esa capacidad creativa, esa posibilidad de expandirlo para adaptarlo a tus necesidades. Luego, para mí promueve la cultura de la cooperación, es decir, el software libre permite que, obviamente, que se pueda auditar el código, ¿no? Haciéndolo más seguro y permitiendo que sea más robusto, pero al mismo tiempo también nos hace tener un sentido de pertenencia, un sentido de que algo nuestro está en ese producto, porque podemos ser una Sí, parte más, podemos aportar y además yo creo que hace sentir a las personas útiles en todos los ámbitos, porque en un producto de software libre como es el nuestro, como es Chameleon LMS, puedes ir desde colaborar, o sea, si tienes cero conocimientos tecnológicos, puedes ser parte de esa realidad, porque puedes ayudar con tutoriales, con traducciones, ujú, con cualquier tipo de recurso, con revisiones. Es decir, no tiene por qué ser solo código. Entonces, yo creo que coge como a todo el espectro humano que se puede, ¿no? Y puedes aportar metodología. Si eres un profesor, puedes aportar tu visión metodológica y de por qué esto no funciona, por qué lo otro sí. Y si eres un programador, igual, puedes aportar código, funcionalidades, revisiones, etcétera. No sea cuál sea tu perfil, te puedes sentir parte como de esa comunidad y cooperar. Entonces, para claro, mí, eso lo convierte en un proyecto pues mucho más social y mucho más ético por esto último que decíamos, porque devuelve el control a las organizaciones y permiten, pues eso, acceder a algo de mayor calidad y además sin pagar licencias abusivas. Y para mí, todo eso lo que hace es reducir la brecha digital de forma real, que es algo que no logramos con productos exacto. privativos. Sí, los sistemas privados son muy cerrados. Mm, sí, 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 Y claro, o sea, es muy distinto lo que, o sea, yo algunas veces, no muchas, tampoco os voy a mentir, pero algunas veces nos ha venido rebotado algún cliente que venía de algún producto privado. Y ujú, precisamente el cabreo que tenían o el enfado tan brutal que tenían era porque en esas soluciones que habían tenido anteriormente habían estado, pues, no sé, invirtiendo 5 6 7 8 años de su vida y de recursos de la empresa en montar un plan de formación, crear una estructura, etcétera, para no toparse que debido a una decisión de la empresa en determinado momento, pues no podían continuar, pues o bien porque les habían subido el precio muchísimo, porque ahora que ya los tenían cautivos, sí, cualquier empresa que lleve 8 años invertidos en todo un plan de formación, montar todos los flujos, eh, los itinerarios y todo, pues le cuesta mucho renunciar a eso y volver a así montar que, todo esto desde cero. Entonces, al final se ujú, sentían prisioneros, pero llegó un momento que, por ejemplo, fue ya imposible sostener la subida de precios, o en otros casos, pues querían incorporar o aplicar determinadas cosas que pues no se llevan y la empresa pues la empresa del producto privativo quería ir en esa línea y el cliente no, y entonces pues no había ujú, manera de conjugar ambos intereses. Pues esto todo con un producto de código libre eh, no sucede. Tienes esa libertad y esa soberanía. así. Llegado el momento, si el precio es muy abusivo, te podrías ir a cualquier otro partner. Y esa democratización para mí abre una competencia más justa y hace que el producto tenga una mejor calidad, porque tú al final compites porque el cliente esté contento o el usuario realmente tenga la experiencia
que necesita, no porque como te tiene que pagar y no tiene manera de Sí, llevarse su producto a otro aquí. lado, pues tú puedes hacer lo que quieras, que total él no se va a ir. Sí, Es muy distinto, sí, claro. totalmente de acuerdo, sí. Sí, los sistemas privados siempre tienen algo como muy fijo, que no es versátil, que no se puede adaptar. No, lo contrario a la filosofía de Chamilo. Ujú. Sí, a mí, de hecho, me hace gracia a veces que la gente comenta, dice, bueno, pero esto, ¿y si desaparece qué? Y yo digo, bueno, es que si desaparece, aún así, o sea, no puede desaparecer porque el código es libre y ya está publicado. O sea, Sí, cualquier informático, cualquier agencia podría cogerlo y continuar con tu trabajo. Y sin embargo, es curioso cómo esas mismas personas no tienen ese miedo con una empresa que produce un software privativo y les está alquilando una licencia por producto. Que dices, es que si mañana cambian de CEO y le da por cambiar las licencias al doble de precio, sí, te va a dar un infarto y no vas a tener ninguna posibilidad de cambiar eso. Y sin embargo, se meten a proyectos así, los que son inversiones muy elevadas, sin valorar, por ejemplo, ese riesgo. ¿No? Y sin embargo, sí, ven un riesgo como, ¿y si desaparece Samir? También no puede desaparecer, es que aunque mm, deje de haber, o sea, ciertas empresas realicen un trabajo, el software ya está ahí, ya está publicado, ya ujú, puedes continuar usando. sí, es verdad. Pero bueno, a veces todos esos cognitivos que tenemos, pues aplican en una dirección y no en la otra. Sí, todo depende de diferentes puntos de vista para tomar la decisión. Pero sí es verdad, cuando una empresa, en general, las empresas tienen mucha rotación y Ujú. eso es un limitante en cuanto a tener un sistema privado. Sí, sí, sobre todo, yo el hándicap más grande que le veo es la, sí, bueno, yo les llamo clientes cautivos, o sea, es esa sensación de muchos Ujú, clientes con los que hablo a veces que incluso desearían cambiarse, pero es que no pueden porque han firmado contratos multimillonarios con la empresa, con el producto privativo de turno y tienen contratos a 5 o 6 años que no pueden perder ese dinero y que les están subiendo la licencia año tras año de manera sí, abusiva, pero que no pueden renunciar porque no ya pueden, tienen sí, ahí toda la infraestructura de su empresa, lo han conectado con todos sus sistemas de gestión internos y ya es como muy farragoso y muy costoso salir de ahí. así es. Y pues ya también como por ese mismo tema, comparan mucho la parte del software libre con la privada en cuanto a la parte de seguridad. Y, Ujú, pues, ¿qué mecanismos existen para garantizar esa seguridad y privacidad de datos en Chamilo? ujú. Vale, sí, bueno, esto es una cosa que también sí que suele preocupar mucho, que también es asociar libre a inseguro, a que como es libre, pues ahí nadie revisa nada y Sí, eso es un desastre. Y nada más lejos de la realidad, también súper lejos de la realidad. De hecho, Chamilo tiene un historial excelente en cuanto a seguridad. La mayoría de las vulnerabilidades que se han detectado se han corregido en menos de 7 días desde que se reportan, lo cual es muy poco común, incluso entre los elementos comerciales. Eh, Además, nosotros, por ejemplo, entre la política de seguridad de Chamilo es pública, se puede consultar también y cualquier contribuidor al código tiene que seguirla también, ¿no? Y al contrario que otras plataformas, por ejemplo, que solo revisan el core, nosotros también revisamos la parte de plugins de Chamilo, lo que evita riesgos añadidos. Esto en cuanto en cuanto al código, digamos, al proyecto Chamilo en sí, ¿no? Pero luego la seguridad no solo depende, es que te lo digo porque, por ejemplo, pues es que ahora no me acuerdo el año, pero desde el COVID ya no, es que los años están ya muy difíciles, no se sabe si fue antes, después o cuándo, sí, pero yo ya me ubico mal, pero sé que no hace mucho, o sea, no, te estoy hablando, no sé, en los últimos 5 años o así, fuimos conocedores de un problema grave que hubo en Perú con una escuela que tuvieron un filtrado de datos de los alumnos que pudieron, bueno, acceder de manera cruzada a una serie de datos, etcétera. Y se extendió el bulo o la desinformación de que Chamilo era inseguro por ese motivo. Pero lo que era inseguro no era Chamilo en ese momento, sino el tipo o sea, la configuración que la parte técnica hace de ese producto. Es decir, porque por mucho que el software sea seguro, si tú no lo configuras correctamente, si dejas permisos en el servidor incorrectamente exacto, configurados, si es así. no tienes logs de actividad, si no utilizas un cifrado de contraseña o una política de contraseña segura, etcétera,
o sea, si no aplicas Hay los muchos. parches de corrección que se publican, Ujú, tu portal va a estar vulnerable. ujú. Pero ahí lo que falla es la gestión del equipo técnico, no el software en sí, no la infraestructura, no el software mismo, sino toda la parte del deployment, ¿no? De cuando ponen en marcha ese campus. Y esto sí que nos llega bastante a menudo de pues, empresas que no tienen ningún conocimiento o que lo instalan pues, como de pruebas, pero luego le ven potencial y empiezan como a usarlo con clientes, pero sin tener eh, ninguna formación sobre Sí, cómo gestionar correctamente un software de este tipo, ¿no? Ya no solo el Xamil, sino cualquier LMS. Entonces lo instalan, no sé, imagínate, en la versión 1.11 y ahora pues vamos por la versión 1.11.26 y ahí está, no lo han actualizado, no aplican ningún parche de los que se sacan, no siguen las directivas de seguridad y pues se encuentran con que de repente pues reciben una ataque hacker o les pasan X cosas, pero esto, por ejemplo, en todos los proveedores, la asociación tiene una lista de proveedores oficiales. Cualquier proveedor oficial de Chamilo que está en ese listado no ha tenido nunca una incidencia de ese tipo, porque el software es seguro y si tú aplicas los diferentes parches y las medidas de seguridad que te toca aplicar como técnico, no tienes por qué tener ningún problema, más allá de los que, bueno, hemos visto que los problemas suceden para vuestro botón, que aquí en España hace poco se nos ha ido todo el alumbrado, la energía de toda España. pero no está No hay nadie, no hay nadie intocable, eso está claro, pero bueno, que quiero decir que a veces esos portales esas incidencias que nosotros hemos conocido han sido por negligencia de los técnicos, no por el producto en sí. Sí, sí, es verdad, hay que tener un equipo de tecnología, un equipo técnico que garantice también esa seguridad en todas las herramientas o los complementos que van alrededor de la plataforma. Sí, de hecho, yo animo a, si alguien que nos escuche está valorando la posibilidad de contratar un LMS o se está pensando utilizar un LMS de código libre, o incluso un LMS privativo, que consulte páginas como CV Details, por ejemplo, en el que puede ver pues, una comparativa de los tiempos de respuesta de las diferentes plataformas y el número de incidencias en los últimos años y va a ver muy claramente que ahí es una gráfica, lo pueden comparar ellos, o sea, no solo tengo ni que decir yo, lo pueden ver la diferencia puede ser de semanas o incluso meses en dar respuesta a ciertas incidencias, a ciertas brechas de seguridad. Y Chamilo tiene en ese sentido tiene un historial impecable que se puede comprobar también en sitios como CV Details, por ejemplo. Está buenísimo, muchas gracias. Bien, bueno, volviendo a la historia, cuéntanos cuál fue el momento más inesperado o divertido que viviste trabajando con Chamilo. Uf, a ver, no más divertido, pues no sé. A ver, seguro que hay muchos, pero bueno, ya se van olvidando. Pero se me viene Seguro así como a la sí. cabeza. eh, una vez se llamó un cliente aquí a Contidos, que como que nos alarmamos todos un montón, porque pues no sé en qué época fue, pero bueno, estaba todo muy candente el tema del terrorismo internacional y todo esto. Bueno, Ah, sí. era como un momento muy sensible y nos llamó un cliente diciéndonos que le habían hackeado el portal, ¿no? Nosotros que Sí. no hemos tenido nunca un historial de hackeos, ni de pérdida de datos, ni de nada similar. Y pues que había entrado en el portal y que había unos mensajes de terroristas islámicos en su portal difundiéndose y que además estaba llegando a mucha gente porque era un portal que tenía un buen volumen de usuarios. Sí, Bueno, entramos en pánico, todo el equipo, claro, sí. madre mía, pues la que hemos liado aquí, pero ¿cómo puede pasar esto? Y tú imaginas, y lo que pondrá ese mensaje, ay Dios y tal. Bueno, todos como muy agobiados y mucho estrés, y cuando fuimos a mirar, lo que había pasado es que Chamiro, por suerte, está disponible en más de 34 idiomas. Y lo que le había pasado a este hombre, que era el administrador, es Ah, que se había confundido cuando dio de alta su perfil, en la cajita del idioma había seleccionado árabe. Entonces, como le salía la escritura toda de sí, izquierda a derecha, o sea, a la inversa,
que la nuestra, y todo el portal así, pues él como que ya se agobió y ya pensó que aquello era un ataque terrorista y que allí estaba mandando una proclama de que el Islam iba a invadir España y bueno, ya estaba, ya estaba muy nervioso y nosotros muy nerviosos, ¿no? Del El colapso. fin de cuentas, cuando se pasó, pues ya nos entró un poco de la risa y ya se suavizó un poco la tensión. Bueno, afortunadamente no fue, Sí, no fue lo que pensaba. y luego, no sé, así cosas divertidas, o bueno, inesperadas sí que, por ejemplo, a mí hay una cosa que no deja de sorprenderme, que es la cantidad de iniciativas curiosas o poco frecuentes que hacen uso de Chamilo. Eh, yo qué sé, por citar, no sé, o cosas que no te esperarías a priori que se fueran a impartir en un Sí, campus virtual, ¿no? Como, yo qué sé, te hablo de cosas como hemos tenido en Colombia, o sea, en la asociación conocimos un proyecto en Colombia de bueno, una parroquia, una comunidad cristiana de allí de Colombia que hacían los cursos online de preparación para el bautismo y de preparación al matrimonio, por ejemplo, y los no, hacían con Chamilo a través de la sí, plataforma. Yoga, por ejemplo, esto he conocido un montón de academias de yoga que realizan la formación a través de Chamilo, que me sigue resultando sorprendente, ¿no? Como trasladar toda la sí, parte física y todo sí, a un mundo online. Criminología, natación terapéutica, yo qué sé, para titulaciones para sacarse el carnet de patrón de embarcaciones o incluso ya cosas muy locas como cursos de formación de arquetipos galácticos. No sé qué decir. Me encuentro, llegan cursos y solicitudes de cursos de temáticas muy variopintas y sí, de actividades súper diferentes. Porque, bueno, es como que cuando te metes en este mundillo, pues como empresa, por ejemplo, pues es como que el patrón siempre es muy concreto, ¿no? Una empresa, el departamento de recursos humanos, que quiere formar a sus empleados, a esto, lo otro. Bueno, sí, como que es muy acotado, ¿no? Bueno, puede ser de una temática, de la otra, pero generalmente son temas muy comunes, ¿no? Muy sí, muy, igualdad, riesgos, este tipo de cosas. Pero en el universo Chamir, o sea, en lo que existe un listado completo de todas las instalaciones de Chamilo en el mundo, es recopilado cuando instalas Chamilo y aceptas e incluirte en ese listado, pues apareces en ese listado sin link, pero tu nombre, pues, digamos como que aparece la persona que da de alta, ¿no? O sea, la entidad que da de alta. Entonces, a veces revisando ese listado o viendo peticiones que nos llegan de ayuda en el foro y vas a visitar quién lleva ese portal o de qué va ese portal o lo que sea, pues te encuentras todo este tipo este mundo paralelo, como le llamo yo, sí, de cantidad de cosas que no se te ocurriría nunca que podrían estar necesitando formación ahora. es bien, eso es complejo, inesperado y divertido. Y ya, bueno, y ya inesperado, este lo tengo muy reciente, muy inesperado y que va en línea un poco con todo esto que hablábamos antes de los mitos y de las falsas creencias que hay en torno al software, pues es una información que hemos obtenido en la asociación hace poquito, en la que nos hemos enterado que por un software, o sea, por una instalación que tenían con Chamilo hace poco, con una entidad, eh, o sea, se han ido de Chamilo y han contratado un software privativo que también tiene base de software libre, encima, al fin y al cabo, por casi 35 veces más el importe que estaban pagando con Chamilo. Para 35 veces más. Te estoy hablando de importes que rozan cerca de los 3 millones de euros anuales. O sea, una auténtica barbaridad. Todo porque se sigue creyendo que como es software libre no hace ciertas cosas o no se puede Es por ejemplo, en incompleto. este caso estaba instalado en un servidor local y la creencia era que eso no podía existir en la nube, es decir, que no había un producto como servicio. Y lo hay. Es decir, Sí, muchas de las empresas proveedoras de Xamarin proporcionan ese servicio. No solo te lo tienes que instalar tú o en tu propio servidor, también puedes contratarlo como contratas cualquier LMS, Blackboard o Canvas o cualquier otro. exacto. Entonces, para que te hagas una idea de la cantidad de falsos bulos y de información que no está centrada, que sigue existiendo para que una entidad acabe pagando casi 35 veces más. Uy, Muy loco. mala. Eso fue muy inesperado. Sí, una muy mala decisión. Muy mala. Sí, y por desconocimiento. Por eso, Es lo que por esta falsa creencia de esta entidad o sea, venía usando el Chamilo
pero como software que habían descargado y sus técnicos, por decisión, pues en su momento, cuando empezaron a usarlo, lo habían la decisión más adecuada en aquel momento, porque la conectividad de Internet en aquella época no era tan buena y tal, se decidió instalarlo en los servidores locales de la propia institución. Y pasado el tiempo, eh, porque se establece esa falsa creencia que, no, es un software que se descarga y solo funciona, o sea, se instala aquí, pero tú si quieres contratar, o sea, tenerlo online y que te den un servicio mensual, que es la empresa la que hace el hosting, y tú simplemente lo consumes como software, como servicio, pues eso no existe. O sea, también es software que te descargas, no es un servicio. Pues ya directamente, como se creyeron que no existía así, pues directamente buscaron otro producto y creyendo que no había posibilidad con Chamilo, pues auditaron diferentes opciones y escogieron esta. Que Sí. es prácticamente lo mismo, pero pagando, o sea, quiero decir, con todo lo que se ha pagado extra, se podría haber hecho un Chamilo, vamos, Sí, no así es. hiper mega personalizado. Pero bueno, Ujú. hay que seguir rompiendo ahí algunas barreras. Sí, muy bueno conversar sobre esto para que los que nos estén escuchando lo tengan en cuenta al momento de implementarlo. Sí, sí, exacto. Escríbanos Sí. antes de decidirse. Bueno, bueno, y imaginémonos que Chamilo fuera una persona. ¿Tú cómo lo describirías? Ay, si fuera una persona, bueno, a ver, si fuera una persona, yo creo que sería, pues, no sé, ese colega que todos tenemos apañado, ¿no? Que siempre tiene una solución para todo, que además pues, no necesita traje ni palabras rimbombantes, que con camiseta y un teclado en la mano, ¿no? Te monta un campus en un momento, te arregla el ordenador, te hace aquello, pues, y que además es una persona muy generosa, que comparte todo lo que sabe, que no te cobra por cada pequeño favor, ¿no? Eh, yo creo que sí, que lo definirá. Bueno, hay ahora aquí que, bueno, supongo que como nos ven de todas partes del mundo, pero por lo menos para los que nos vean desde España, ahora mismo hay aquí una campaña de una conocida entidad bancaria que utiliza un personaje que le llaman el vecino José, que es ese vecino, el vecino soñado, le llaman, ¿no? El vecino que te arregla todo, que te consigue unas entradas, que te sube la compra, que no sé qué. Pues yo creo que el público de España sí que nos entenderá, pues Chamilo es ese vecino José, ¿no? Es, una, esa persona, ese software que te arregla, o sea, que te sirve tanto para un producto como para un descosido, que te apaña siempre y que es transparente, que es confiable, que es accesible y que es generoso, ¿no? Quizás no sea, si fuera una persona, pues no sería la más fashion del grupo, ¿no? También hay que ser conscientes de las limitaciones. Y sí, es cierto que quizás Camilo no es el que mejor se sabe vender, su estética, aunque por ejemplo ahora estamos trabajando en la versión 2.0 y ha mejorado mucho, pues sí, a lo mejor no está tan marketizado, ¿no? No tiene un lavado de marketing tan grande como otras plataformas creativas, Sí. entonces pues no es el más fashion, pero nunca falla, ¿no? Es como un buen, y como decíamos antes, pues es como un buen camaleón, se adapta a lo que le eches, ¿no? Tanto a una ONG, como a una academia de yoga, como, como a quien con quien tenga que estar, ¿no? Sí. Vamos, yo lo definiría como el tipo de amigo que querrías tener en cualquier proyecto, sería Chamilo para ti. Bueno, más. Y bueno, y ya muchas gracias, nada, por acompañarnos hoy. Ya como para cerrar, ¿tú cómo recomendarías a Chamilo, a alguien que nunca ha oído hablar de esta plataforma y que quiere implementarla? ¿Podrías vendernos a Chamilo en unos segundos? A ver, soy muy mala vendedora, pero voy a intentarlo. A ver, a alguien que no haya oído hablar nunca de e-learning, pues le diría que Chamilo es una plataforma libre que te permitiría formar a tu equipo online con tus propios cursos y realizar pues, un seguimiento detallado de los mismos, que es fácil de usar, es rápida de poner en marcha, no consume muchos recursos y que te permitiría mantener tu independencia tecnológica. Eh, Así como en resumen diría que es una herramienta pues pensada para enseñar sin complicarte la vida y que te permite tener dos opciones, guisártelo tú mismo, o sea, descargarte el software y usarla por ti, por tu cuenta,
o que tienes una red de empresas altamente especializadas que pueden prestarte un servicio totalmente profesional para que tú te olvides de la parte técnica y te dediques solamente a la formación. No sé si me comprarían con esta definición, pero, pero bueno, yo creo que resume un poco lo que es Chamino, ¿no? Y para qué sirve, qué puedes hacer con Yes. él, qué actividades técnicas tiene. Muchísimas gracias, Noah, por acompañarnos hoy, por todos tus conocimientos. Una charla muy amena. Espero Me que alegro, también le haya gustado a nuestros invitados. pues ojalá. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta para que nos ayudes a contestarla. Aquí tenemos una pregunta de nuestros asistentes. Dice, ¿Chamilo incluye un sistema de videoconferencia nativo? ¿Hay otras funciones, características que vengan integradas de forma nativa en Chamilo y no estén en Moodle de forma nativa? Pues vamos a ver, sobre la pregunta de la videoconferencia, sí. Chamilo cuenta con un sistema integrado que está basado en Big Blue Button, que permite que todo el sistema de videoconferencia, que te permite tener todo lo estándar de que tendrías con cualquier videoconferencia tipo Zoom o similar, o Teams, que lo puedes tener dentro de Chamilo, con su pizarra, con su micro, o sea, con su micro, con su cámara, con su chat, con sus encuestas, con su capacidad para subir, por ejemplo, presentaciones o PDFs. Todo esto se logra con este software que también es código libre, BibleButton, y que tiene una aplicación integrada en el propio código de Chamilo, lo que te permite crear, cuando creas un curso, esa herramienta de videoconferencia aparece como un recurso más dentro del propio producto, dentro del propio software. Y esto está muy bien, por ejemplo, especialmente, no sé si otros países lo utilizan también o no, pero aquí, por ejemplo, en España, que tenemos formación bonificada por el Estado, que es formación que se le permite, se le asigna un crédito para cada empresa que tiene que consumirse dentro del año en función del volumen de empleados que tiene. Y esa formación tiene que usar, o sea, es decir, si no la usas, pierdes esa inversión, ¿no? Ese dinero. Y para acreditarlo es necesario, por ejemplo, indicar dentro del informe de formación no solo cuando ha accedido a un recurso teórico o ha hecho un test, sino también cuándo ha estado en esta videoconferencia, en qué fecha ha entrado, quién era el administrador que estaba con esa persona, incluso qué se impartió en esa videoconferencia. Y esto con Chamilo y Bluebottom sí que es posible, porque al estar integrada, se integra dentro del panel de informes y tú puedes sacar un informe completo con los datos por ejemplo, si lo haces con Zoom, que estaría fuera, pues no se integra dentro del propio informe, ¿no? Tienes como que coger los datos de dos sitios distintos y aquí no. Aquí sí que sería posible tenerlo ya todo dentro del mismo producto. Y luego, en cuanto a las otras, a otro tipo de características que estén integradas de forma nativa en Chamilo que no estén en Moodle, pues la verdad no sabría decirte así de memoria, porque, bueno, pues sabéis que mi perfil no es técnico ahí 100%, ¿no? Estoy más en la parte de comunicación. Pues sí que siento que a nivel de tripas, así, fuera de este tema de Bilugot, aunque sí que conozco que está integrado, no sabría decirte si hay algo específico que no exista en una y exista en la otra. Bien. Pero, por ejemplo, relacionado con esa segunda pregunta que viene ahí, que veo, Sí. ¿no? Que es la de que si tenemos todos los datos en un LMS privado, si se pueden importar fácilmente a Chamilo. En concreto, por ejemplo, desde Moodle tenemos un plugin en Chamilo que permite la importación directa o sea, para migrar un portal de Moodle a Chamilo directamente. Para otros LMS, pues habría que ver qué tipo de estándares soportan y bueno, qué estructura tienen para ver si es posible hacer una migración así rápida y fácil. Pero bueno, hay veces que es posible. También lo soportan muchos, por ejemplo, a nivel de los test, por ejemplo, soporta todo el formato QTI, por ejemplo, para importación de preguntas. Entonces, a veces, pues dependiendo del tipo de formato que utilice el LMS privado, pues se pueden compatibilizar o no. Pero para Moodle en concreto, si alguien de Moodle Sí. se quiere cambiar a la competencia, ahí sí tenemos un plugin que hace todo el trabajo y migra la totalidad del campus de un lado al otro. Bien. No tenemos más
preguntas. Igual pueden seguirnos escribiendo, nosotros podemos irles durante la semana. Te agradecemos muchísimo, ¿no? por aceptar nuestra invitación, por tu participación en nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por tu experiencia, por tu disponibilidad y muy amena la charla, como te comentaba. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Mónica, por darnos esta ventanita, este altavoz, que siempre pues sabemos que llega alguien y que sí es una posibilidad para que derriben algunos mitos, en este caso sobre Chamilo, y se animen a probar más soluciones de software libre, ya no solo de Chamilo, sino en general, que les cambie un poco la visión en cuanto a este tipo de productos, pues por bien damos la charla. Así que Sí, muchísimas así gracias es. a vosotros. Teodora, gracias. A vosotros, un Nos placer. vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós.